El Padre conoce tus necesidades mejor que tú mismo. El Padre las soluciona aún antes de que se presente. Es esa visión limitada, es ese bloqueo que tienes tendencia a colocar, el que te impide ver que el Padre solucionó tus necesidades antes de que la necesidad llegara. Si te trabajas en la fe, si te trabajas en el control del pensamiento, si te trabajas en el cambio de la tabla de valores y si te trabajas en el cambio de tu sistema de creencias, te vas a encontrar con que vas a empezar a darte cuenta que las necesidades se solucionan antes de que se presenten. Así funciona normalmente. Ese es el flujo natural de la vida. Ese es el flujo normal de las cosas. Los milagros son naturales y si no ocurren es que algo anda mal. ¿Estás permitiendo que fluyan los milagros en tu vida? Si no están fluyendo los milagros en tu vida, algo anda mal con tu sistema de creencias, con tu tabla de valores, con la programación de tu mente subconsciente, o con tu fe, o con todas ellas. Ahora, una parte muy importante es, ¿cómo hago yo para hacer efectivamente esos cambios, específicamente en un área que normalmente parece estar fuera del control y del dominio de la persona que no tiene el conocimiento que tenemos los hipnoterapeutas? La mente subconsciente. ¿Cómo cambio las programaciones de mi mente subconsciente? Bueno, sin lugar a dudas, la hipnosis es una herramienta invaluable en el cambio, es una herramienta invaluable en la superación de las crisis. Como yo sé que la mayoría de las personas no tienen acceso a un buen hipnoterapeuta, he estado creando CDs que te permitan solucionarlo desde tu propio hogar. En pantalla, y ahí lo voy a dejar por unos minutos, está la dirección de mi tienda, en donde encontrarás específicamente un CD para salir de las crisis. Un CD que te va a ayudar a programar tu mente subconsciente de modo que tengas los elementos para contrarrestar esas programaciones que metieron o metiste allí en tu mente subconsciente. Pero además, ese es un elemento importantísimo y valiosísimo. Además, trabaja durante la noche y te hace cambios sin dolor mientras tú simplemente estás durmiendo. Pero además tienes otras herramientas. Estos 5 elementos se retroalimentan los unos a los otros. Es decir, en la medida en que yo cambio mi sistema de creencias, entonces los pensamientos que empiezan a fluir por mi mente empiezan a cambiar. Y en la medida en que cambian mi sistema de creencias y mis pensamientos, mi tabla de valores comienza a cambiar. Pero también en la medida en que mi tabla de valores comienza a cambiar, mi sistema de creencias y mis pensamientos cambian. En la medida en que me trabajo en la fe, entonces mi tabla de valores y mi sistema de creencias cambian. En la medida en que todos ellos están trabajando, la programación de mi mente subconsciente empieza a sanar. De hecho, y yo se lo digo a las personas que me visitan en mi consulta, la vida te está dando terapia todos los días. La vida te está sanando todos los días. Ahora, tú eres libre cuando tú vas donde el dentista o cuando tú vas donde el médico de agarrar la herramienta con la cual te va a solucionar ese problema que tienes en el cuerpo y a comenzar a pelear con él y armar una crisis con eso y terminar cortándote por todas partes y cortándolo a él. O de poner tu brazo o la parte que quiera donde sea que te van a trabajar, la boca, lo que sea, y en armonía esperar a que te hagan lo que te tienen que hacer. En armonía recibir esas indicaciones que te dan cuando te dicen entonces ahora tú debes hacer esto y esto y esto. Y entonces en armonía empezar a seguir las indicaciones que se te dieron. Cuando la crisis llega, crisis, cuando la crisis llega, es como si llegara con manual de instrucciones. Pero ese manual de instrucciones es visible únicamente si tú haces estos 5 ajustes. Si no los haces, no lo ves. Lo único que ves es una desgracia. Lo único que ves es la calamidad que entra a tu vida. Pero en la medida en que hagas estos 5 ajustes, tú comienzas a ver con una claridad impresionante el propósito
del Padre en tu vida, el propósito de la sanación en tu vida. No la llames crisis. Empieza a entender que es una sanación. Una de las partes importantes de la reprogramación del pensamiento, y podríamos llamarlo que es como una subcategoría de la reprogramación del control del pensamiento y de la reprogramación de la mente subconsciente. Una de ellas es que empiezas a hablar diferente. Ahora, si eso es un subproducto, tú te puedes venir de allá hacia acá. Es decir, en la medida en que mi mente se va armonizando, mi palabra se va armonizando. Pero funciona también en el otro sentido. En la medida en que armonizo mi palabra, mi mente se armoniza. Entonces, nosotros podemos empezar a utilizar todas las herramientas a nuestro alrededor y controlando la palabra, empezar a sanar nuestra mente. Controlando el pensamiento, sanar nuestra mente. Controlando la palabra y el pensamiento, generar un sistema de creencias útil. Controlando la palabra, el pensamiento y un sistema de creencias útil, generar una tabla de valores que me sirva. Y tomando todos estos elementos, construirme en la fe, en una fe invulnerable, inconmovible, insuperable e invencible que me permita pasar por las supuestas crisis en medio de la alegría, entendiendo, creciendo, comprendiendo, viviendo y amando. Si quieres saber más sobre mis talleres, entra a mi página ivangil.com, www.ivangil.com. Allí encontrarás un enlace a los eventos que mantengo dictando constantemente. Yo viajo alrededor del mundo para dictar eventos. Si no hay un evento programado en tu ciudad, escríbeme. A lo mejor tú eres la persona que está llamada a ser el organizador de ese evento en tu ciudad. Visita con frecuencia mi página de eventos para que te mantengas al día y regístrate en mi página de contacto para mantenerte al día de todos los eventos que vamos a dictar en tu ciudad o en las cercanías, en tu país, en donde quiera que sea que vivas. Conserva la alegría. La alegría es una decisión. Eres tú quien decide ser feliz. Decide en favor de tu paz. Gracias.